también hay otra preocupación en el país. Es el desplazamiento forzado, que no solamente va del campo a la ciudad, sino que se da en las mismas ciudades. En Medellín se ha dado un aumento de casos del 17%. Esto se suma al desplazamiento que se registra también en el Cauca debido a los enfrentamientos que se han vivido recientemente. El desplazamiento forzado, un problema que sigue viviendo la población en algunos municipios en el país. Y es que ya son 425 personas que han sido afectadas por este delito solo en la ciudad de Medellín, según la Personería de la ciudad. De acuerdo con la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, la delincuencia ha sido el causante de los hechos que están sucediendo en su mayoría en las comunas 1, 3, 8 y 13, donde se ha reportado por lo menos 180 personas en junio de este año. Los meses con más casos registrados han sido mayo y junio, con 324 víctimas en la capital antioqueña. En Colombia son alrededor de 11.000 desplazados, principalmente en Chocó. La Personería de Medellín alerta que bandas armadas y la inseguridad en la ciudad tras las amenazas, homicidios, enfrentamientos, atentados, delitos contra la integridad sexual y la vinculación de menores a grupos ilegales son algunas de las causas que originan los desplazamientos. Este año ya son 92 los eventos de desplazamiento masivo forzado reportados en 12 departamentos del país, entre estos Antioquia, Cauca y Córdoba. Medellín ha sido una ciudad receptora de población desplazada y cada día vemos con preocupación cómo se aumentan las cifras de desplazamiento. Es así que entre mayo, junio y julio de este año tuvimos un aumento del 63% de personas desplazadas en la ciudad de Medellín. Bueno, las cifras son muy preocupantes. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el país se registran más de 32.000 víctimas de desplazamiento forzado en tan solo 12 departamentos. Ciudades como Medellín, pues es precisamente una de las que presenta estas cifras. Allí hay un incremento alarmante de personas que están abandonando sus casas. Andrés, ¿qué dicen los expertos de cómo combatir este problema? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es. Pues es que solo en la ciudad de Medellín se da un incremento del 17% en torno a lo que es el año pasado. Eso significa que 64 personas han tenido que salir de manera forzosa de sus viviendas debido a algunas bandas delincuenciales en diferentes comunas. Y es que eso precisamente hablan los expertos que es la principal problemática, la principal causa de estos desplazamientos forzados. El narcotráfico y los grupos armados ilegales, que tras la disputa de los territorios por cultivos y también las rutas se da este tipo de situación. Además, recordemos que también en el departamento del Cauca y en el departamento de Chocó es donde se da más afectación de este delito, donde más de 2.000 personas debido a la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC han tenido que salir de manera forzosa de sus hogares. Esto fue lo que nos dijeron los expertos. Hemos visto que durante este último año el proceso de desplazamiento en Colombia ha obligado a familias completas a abandonar sus territorios para movilizarse a los centros urbanos. Digamos que esto cambia un poco algunos de los escenarios que habíamos visto anteriormente de las formas de desplazamiento, en la medida en que son núcleos familiares completos los que abandonan el territorio. En un gran reto para el gobierno Petro, que planea hacer la paz con estos grupos, una paz total, pero lo que hemos visto últimamente, desde antes de posesionarse Petro, es una andanada de acciones terroristas y criminales por parte de estos grupos contra la Policía Nacional, contra el Ejército Nacional y contra la población civil, en el caso de las masacres que se han perpetrado y de estos desplazamientos intraurbanos. Eso se suma a más de 20.000 que están en estado de confinamiento, es decir, están encerrados en sus propios municipios, porque a la salida o entrada de estos hay enfrentamiento entre las fuerzas militares del gobierno y los grupos armados, o incluso entre diferentes grupos armados para quedarse con el negocio de las líneas del narcotráfico, de las hectáreas sembradas especialmente de base de coca y de otros negocios y rentas criminales como la extorsión o el secuestro. Todo esto hay que ponerlo sobre la mesa porque hay unos departamentos que están siendo